¿Qué tal? Deseamos a usted lo mejor en este 2019 que apenas inicia. Esperamos que haya pasado los festejos de fin de año de la mejor manera y que para usted y los suyos venga un año de éxito, de plenitud, sobre todo con salud y armonía. Nosotros iniciamos este programa especial en el cual también nos iremos al análisis de algunos de los temas locales y particularmente en torno al todavía incipiente gobierno del Estado. Y por ello, en nuestro primer bloque, iremos al momento del análisis cuando Enrique Alfaro resultó triunfador en las elecciones por la gubernatura de Jalisco. Acompáñenos. Enrique Alfaro lo adelantó en su momento, aunque para algunos fue prematuro. Movimiento Ciudadano logró una victoria contundente en el estado. El todavía alcalde tapatío alcanzó el 39% de la votación, muy adelante de su más cercano perseguidor, Carlos Lomelí de Morena, que ya reconoció su derrota. Además, Movimiento Ciudadano gana casi 70 alcaldías, incluidas las de la zona metropolitana, mayoría en el Congreso del Estado y un significativo número de distritos federales electorales. Su primer mensaje fue de paz y reconciliación. El gran reto es restablecer la relación con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Continuamos, muchas gracias. Y bueno, la pregunta que Canal 44 hace durante este bloque, esperando su participación a través de Twitter, @Canal44TV, ¿cuál será el destino de Jalisco, gobernado por MC, en contraste con un gobierno federal de Morena? Bueno, esperamos toda su participación y aprovecho la pregunta, Julio, para hacértela a ti. Si podría haber en este caso algún tipo de entendimiento entre Andrés Manuel López Obrador y Alfaro. Se ha visto complicado por los últimos jaloneos que han tenido. Yo soy de los que creen que sí puede haber por ahí alguna salida porque, por ejemplo, hay interlocutores, campaña, ¿no? Sí, hay interlocutores como por ejemplo Marcelo Ebrard, que se lleva bien con Alfaro, con Ismael del Toro, con algunos de ahí de este grupo, y algunos otros más, don Esteban Garay o el mismo Enrique Ibarra Pedrosa, que tienen interlocución con Morena. Para algunos fue complicado porque hay la versión de que quienes se encargaron de filtrar el famoso reportaje al portal fue gente de Morena. Habrá que ver cómo liman esas asperezas, pero eso es solo especulación. Y pues yo creo que no se necesitaba un doctorado en ciencia política para anticipar lo que iba a pasar, tanto con el Movimiento Ciudadano, que iba a llevarse la ola naranja con un efecto muy parecido a lo que pasó con López Obrador a nivel nacional, y también para vaticinar la derrota del PRI en el tercer lugar, que por cierto, aquí lo anticipamos en esta mesa en su momento su servidor, y que ahora se hace realidad el hecho de que el PRI se hunde. Este tercer lugar, alguien me preguntaba, oye, pues se me hace que hasta perdió el registro. No llegó a tanto, pero la verdad que sí se va a ver muy diezmado, también en los recursos, incluso con la nueva fórmula de sin voto no hay dinero, y además, sobre todo, se pierden los principales espacios, como no pasó ni siquiera en las peores épocas del PRI. No hagas esos vaticinios, dinos quién va a ganar el Mundial, Julio. Pues está más complicado. Brasil, Francia, no sé. No. A ver, no, como bien dice Julio, no era sorpresa, no es sorpresa tampoco, así como a nivel nacional, el caso de Morena, el que MC ganaría en Jalisco, ya hace 6 años no les había alcanzado, pero la verdad es que el trabajo que hicieron como instituto, pues ya les daba para ahora sí también tener ese alcance hacia el resto del estado, no solamente la zona metropolitana. Sí, y bueno, de nuevo las encuestas, bueno, en este proceso, así como a nivel nacional, también a nivel local, vaticinaban, ¿no? O reflejaban el sentir, el ánimo de la gente, de que, bueno, estaba al menos de cierta forma satisfecha para poder refrendarles el triunfo a este partido en los municipios en los que ya gobernaba e incluso un poco más allá, ¿no? Y reflejo de ello es la zona metropolitana, municipios como los de Tonalá, ¿no? Que eran un bastión del PRI, bueno, hoy sufrieron la derrota, y también el mensaje muy claro en el Congreso del Estado, donde incrementan o van a incrementar su presencia. Sin contrapeso. Exactamente. Sonia, ¿hay reconciliación, hay posible reconciliación, hablando justamente de esta
relación complicada de la que se habla al menos que es complicada, entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador? Yo no creo que vaya a haber una relación complicada. Los dos son pragmáticos, van a terminar cada uno desde el espacio que les corresponde tratando de resolver los problemas. Los principios del federalismo del país obligan además a que tenga que ser una relación de esa forma, ni modo que Andrés Manuel López Obrador le corte el flujo de recursos a Jalisco o frene los proyectos. Supongo que para Andrés Manuel López Obrador Jalisco también será un estado importante. Además, tendrá que ser un estado en el que se trabaje desde lo federal y también desde lo estatal, porque hay que recordar también uno de los estados en donde hay más problemas de inseguridad. Entonces, yo creo que ya en la práctica tan solo hay que ver cómo se ha comportado Andrés Manuel López Obrador desde el primer día en que supo que iba a ganar. Todos sus mensajes fueron sobre reconciliación hacia todos los sectores, incluso con algunos con los que había algunas dudas. Habló del tema bancario, del tema empresarial, del tema de los negocios, del tema petrolero, de la inversión. Hoy, como dice Julio, esta reunión, esta visita al presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto que nos habla de un Andrés Manuel López Obrador que está tendiendo ya los puentes en todos los sentidos. En el caso de Enrique Alfaro, yo el discurso que dio en la Minerva y después o antes de la conferencia de prensa, todavía lo noto con ganas o como que todavía no se ha quitado los guantes de Vox, ¿no? Como que todavía no sé si después de esto él también tendrá que empezar a pensar que tiene una responsabilidad. Lo que le dan los ciudadanos al votar por él, al designarlo como gobernador, no es el mandato para que haga con el Estado lo que le venga en gana. Es una gran responsabilidad y los ciudadanos decidieron que se fuera el PRI justamente porque Jorge Aristóteles Sandoval abandonó muchos sectores del Estado. Es un gobernador bien reconocido cuando se le evalúa, pero después cuando empiezas a ver uno a uno todos los temas del Estado, te das cuenta el gran abandono y el descuido que cometió prácticamente en todas las áreas. El campo está en una de las peores condiciones en muchísimo tiempo. En el medio ambiente un fracaso total. El tema de movilidad fracasó. En el tema de seguridad fracasó. No hay un área en donde tú digas que el gobierno de Aristóteles fue destacado. Bueno, pues ese espejo es en el que se tiene que ver Enrique Alfaro y empezar a darse cuenta que lo que tiene es una gran responsabilidad. Es cierto, los ciudadanos consideraron que era la mejor persona para asumir esa responsabilidad, pero él también tendrá que asumirla. Se le da un voto de confianza, se le da un bono de legitimidad importante. ¿Cómo debe responder Enrique Alfaro? No, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Sin duda, en Jalisco se consolida esta fuerza emergente como es Movimiento Ciudadano, que ya había asomado desde el propio 2012. Hay que acordarnos que desde el 2012 Alfaro estuvo a punto de ganarle la gubernatura a Jorge Aristóteles Sandoval. Quedó a 6 puntos la elección. No ganaron la gubernatura, pero tuvieron una fuerte presencia desde el 2012 en el Congreso del Estado y ganaron importantes municipios desde el 2012. A eso no se respondió ni desde el gobierno ni desde el partido para mejorar en la atención a lo que se refería Sonia, cumplir las principales promesas de gobierno para mostrar un gobierno más eficaz y tratar de detener eso que claramente se veía emergiendo y que les iba a competir políticamente, y en el 2015 les ganan las más importantes ciudades del estado. Enrique Alfaro gana la capital Tapatía, se convierte MC desde hace 3 años en el partido que más jaliscienses a nivel municipal gobierna, ganan la mayoría en el Congreso y ni aún así despierta el PRI en el Estado. Es decir, también, si bien Peña Nieto los jala en una inercia negativa, desde luego que en el Estado no hicieron lo propio para detener a su más fuerte adversario político, que prácticamente los borra del mapa político al ganarle la gubernatura, al ganarles 71 municipios, al ganarles todos los distritos junto al otro fenómeno. Es decir, al PRI lo arrastró no una ola, sino 2 olas. Le cayó la naranja durísimo, lo revolcó 3 veces y se iba levantando y llegó la guinda y pues los dejó absolutamente sin nada. Los dejó con
21 municipios que no representan más que el 8% de la población. Y además, no, 14%. Bueno, no he sacado bien los datos. Chiquitos, 14%. Entre 10 y 14%. De tener la gubernatura del Estado, de tener una presencia importante, casi el 50% en el Congreso, quedarte en 21 es desde luego que se convierte en un bastión naranja que va a tener un leve contrapeso en Morena y una débil presencia del PRI, y más aún que en este efecto quedan fuera la expresión independiente, de la que hablaremos después. Respecto a esta fuerza que adquiere, estoy de acuerdo en lo que planteaba Sonia. Sí deben ser muy responsables de todo este respaldo ciudadano que están adquiriendo y no caer en los riesgos en los que también puede estar AMLO, de que todo este apoyo y todo este gran respaldo los haga caer en tentaciones autoritarias. Más en esta relación AMLO-Alfaro, donde lo ideal para el ciudadano es que se entiendan, que dejen detrás las broncas que tuvieron y las diferencias y los encontronazos que tuvieron en campaña, de que no se iban a entender, que mejor votaran por y que no querían gobiernos lacayos, en fin, que no caigan en eso. Y esa tentación desde Jalisco, al convertirse en este gran contrapeso en que se convirtió incluso a nivel nacional respecto al presidente, ese camino también pudiera ser muy apetecible si están pensando ya en temas después de la gubernatura, como el tema de trascender Jalisco. Ese puede ser un camino que puede ser una verdad falsa, ¿no? Sin duda la inercia nacional y lo que en particular dieron en llamar la ola morena alcanzó a perjudicar en la elección local, y sin embargo también Enrique Alfaro obtuvo el triunfo con, pues ahora sí que una ventaja muy holgada, además de que Movimiento Ciudadano también obtuvo espacios importantes a nivel estatal. Nosotros continuamos tras esta pausa, no se vaya. Durante el año que recién concluyó, bueno, por supuesto, nos llevamos buena parte del tiempo platicando acerca de esas largas campañas, de un proceso electoral que también atrajo bastante la atención, y también hablamos mucho acerca del fenómeno de los independientes. Existía enorme expectativa previo a la elección respecto a las posiciones que podrían alcanzar. La sorpresa, sin duda, fue que los independientes se quedaron en el camino. Ni Pedro Kumamoto ni otros de los aspirantes, al menos en Jalisco, alcanzaron algún espacio. Acompáñenos al análisis. Pedro Kumamoto, diputado con licencia en Jalisco y candidato al Senado, se quedó a poco de seguir con su ascendente carrera política. Junto con él, los candidatos a diputados locales y federales, conocidos como los Wikis, tampoco alcanzaron algún cargo. La derrota de la senaduría para Pedro Kumamoto fue contundente, pues totalizó poco más de 500,000 votos contra los casi 800,000 de la fórmula encabezada por Clemente Castañeda. El líder atribuye su derrota a la coalición de partidos y a la guerra sucia, aunque promete encabezar una aguerrida y puntual oposición. Especialistas aseguran que se cometieron varios errores. No consideraron la batalla contra las coaliciones y además todo se centró en Kumamoto, sin proyectar al resto de este equipo de independientes. ¿Qué le faltó a Wikipolítica para tener éxito en esta elección? Es lo que le pregunta Canal 44 a través de Twitter. Participe con nosotros. ¿Qué le faltó? Votos, dicen algunos, y tienen razón. Si le preguntaras pues no a don tantos, Eugenio Ruiz Orozco, no eso tantos. te digo. Tendría votos. Sí. Una wiki, por ejemplo, en diputados fue la tercera mejor votada. La tercera. Sí sacaron una buena cantidad de votos. Claro. En el caso de Pedro Kumamoto, pues le faltaron candidatos en los municipios, en las diputaciones, porque al final, pues esa estructura,
muchas campañas que traía, por ejemplo, Morena, en el efecto de que la gente vota lineal, y Pedro andaba solo, pues, ¿no? Era él. Hubo votantes que se confundieron. Es decir, ya en el momento de emitir su sufragio, aunque todo el tiempo decían, yo voy a votar por Kumamoto, la inercia de estar votando en las otras. Era muy claro el arbolito, claro, ¿no? Yo no creo que el arbolito. Había muchos arbolitos, también hay confusión, ¿eh? Sí, también. No, yo creo que esto nos demuestra que ser candidato independiente sigue siendo muy complicado en este país. La competencia es muy difícil frente a los partidos políticos. A ver, pero también muy incluso difícil. lo del arbolito que menciona Julio, si hubieran puesto mejor Kumas, Wikis, hubiera sido más identificado que un arbolito. Bueno, ellos eligieron el logotipo, ellos Sí, claro. pudieron haber puesto cualquier logotipo. En la del Senado solo había un... Que lo impugnaron también cuando dijeron, todos están usando el mismo arbolito y eso es de un partido. Y Por eso los cambiaron. pero el tribunal lo respaldó. Pero a todos modos no fue suficiente. A ver, falta analizar, porque efectivamente las alianzas pues jugaron en contra de ellos. O sea, si analizamos candidato por candidato, Kumamoto había entrado, nomás que él tenía que competir, por ejemplo, con Clemente, que le sumaron del PAN, de MC Movimiento Ciudadano. y del PRD, ¿no? Pues ahí se le ponía difícil. Yo creo que jugó eso en contra, y también esto que decía Mario de arroparse con más candidatos. Lamentable, porque yo creo que se pierde un contrapeso muy interesante, un contrapeso que refrescaría el Congreso como refrescó en su momento Kumamoto la actual legislatura, que permitió llevar temas de agenda que la partidocracia siempre pateaba con uno u otro pretexto. Pongo de ejemplo, me acuerdo de dos temas: el dinero para partidos, el fuero, que era un tema muy de la clase política, muy de la clase gubernamental, de proteger y simular de que lo discutían y nunca llegaban a acuerdos. Creo que la presencia de Kumamoto fue importante para llevar esos temas al Congreso, y hoy que está una reconfiguración política en Jalisco y a nivel federal, donde buscaban estar Pedro y otros en el Senado y algunos otros jóvenes en el Congreso Federal y en el local sobre todo, yo creo que se pierde esa posibilidad, y ojalá, como decían ayer, que pues no están defraudados ni desalentados, y que le sigan, que revisen lo que les faltó también en su estrategia de campaña, ¿no? Para continúen. Y ahí hay varios puntos. O sea, dos los acepta Kumamoto. No midieron el voto en cascada de Morena y no reaccionaron pronto a la guerra sucia. Pero también hay algunos ahí aspectos, como por ejemplo, el discurso en cierto modo fue algo, y lo digo en el buen sentido, fue algo inocente. También como que les hacía falta todavía para poder competir con ese colmillazo que tienen ya los partidos políticos. Sí había cierta inocencia. También en el asunto de lo del aborto, fue un error político de Kumamoto el tratar de recular y decir, no, yo no estoy a favor del aborto, porque ahí un sector, un mercado electoral al que iba dirigido, el que es progresista, se lo empieza a perder por tratar de ganar un mercado que de todas formas no iba a ser suyo, que es el mercado conservador, el mercado electoral. Entonces, ahí también fue un error de cálculo, sin duda, y pues todos los independientes estuvieron... Sí, lo mismo Clemente. Clemente, un hombre que siempre se condujo en la izquierda y luego va y recula también en estos temas de... Exactamente, ahí se estaba comportando Kumamoto igual que un político tradicional. Sí. Entonces este punto pues no. Y también yo lo que creo que pues lo que tiene que hacer Wikipolítica, y se va a ver también un poco, es buscar ser partido político. Les hace falta debería de ser un camino obvio. Deberían de quitarse ya sacudirse esa telaraña y ver, bueno, si lo hacemos de forma diferente, ¿por qué no? Un partido Cuando fresco. te comienza a agrupar, yo sí creo que debes de buscar alguna Si ya es un partido embrionario, si ya tiene estructura en 10 estados, porque tuvo candidaturas en otros 4, en Ciudad de México, en Yucatán también, y en este caso tiene también presencia en 27 estados por las redes Sin Voto No Hay Dinero, pues podría ser Kumamoto el hombre que encabece ese proceso de fundar un nuevo partido político. Yo no lo veo mal, o sea, no tiene por qué negarlo, por qué satanizarse. Claro. O sea, no todos los partidos tienen por qué ser como el PRI o como otros, ¿no? O sea, pues se puede hacer algo diferente. Dime uno.
Por eso se necesita un partido diferente. Esa es una buena opción. Yo no creo. No es lo mismo que contiendan en una elección intermedia los independientes que en una elección donde se está compitiendo por la presidencia de la República y la gobernatura. Yo no daría por muerto el movimiento. Yo creo que les fue muy bien en la pasada y creo que en la elección, dentro de 3 años, en la siguiente intermedia, les puede ir bien porque, bueno, la campaña presidencial y la de la gubernatura acaparan mucha atención y los ciudadanos en función de ello también se mueven. Y creo que también, no necesariamente fundar un partido, pero tal vez que se abriera la posibilidad a que hicieran alianzas, coaliciones. Ellos pudieron, o los independientes política podrían, ¿no? Como agrupación, como movimiento, tal vez simpatizar, no sé, con el Bronco, con Margarita, con Cloutier, con quien sea, mal, pues, ¿no? Pero podría haber alianzas si ellos consideraran para que tuvieran la posibilidad. Y que en todo el país les fue mal a los independientes, no solo en Jalisco. Creo que de diputados ninguno. Creo que alcaldía Sayula, creo que fue la única independiente. Sayula y Villacorona. Ajá, y Villacorona. Nada más. Y en la Cámara Federal, creo que había uno en la pelea nada más, un diputado federal independiente. Claro. Sonia. No, yo la verdad es que creo que lo que juega en su contra es la ventaja que tiene ser partido político, pero también creo que lo que siempre ha jugado a su favor es no ser un partido político. Yo creo que juntarte con quien sea a cambio de conseguir votos es lo que hace que los partidos políticos tengan ciclos tan cortos en el poder y en la simpatía del ciudadano. A mí me parece que el equipo de Wikipolítica ha elegido el camino que es correcto. A lo mejor no es el más práctico, pero sí es el que podría considerarse correcto. Es cierto, hay algunas dudas de Pedro Kumamoto en temas que fueron importantes y que a lo mejor le pegaron, pero estuvo en la pelea, o sea, todavía a la hora del recuento de votos estuvo dando ahí la pelea. Era muy complicado por el arrastre que traía ya Clemente Castañeda del voto de Movimiento Ciudadano en el caso de Jalisco con Enrique Alfaro y de cómo se coloca como segunda fuerza el Movimiento Regeneración Nacional a raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a escala nacional. Pero no les va tan mal a los candidatos de Wikipolítica. Estuvieron la mayoría entre los primeros, incluso otra vez juega en su contra, el no ser partido político les impide tener aspiraciones a diputaciones por la vía del repechaje, que si fueran por un partido político estarían en el próximo Congreso del Estado por esa vía. Entonces, creo que pues sí, hay aspectos que jugaron en su contra, pero yo creo que para que se mantengan como un movimiento genuino tienen que seguir renunciando a esas ventajas y creo que tienen que seguir aprovechando las virtudes que han hecho que los ciudadanos crean en ellos, que muchas personas que no votan crean en ellos. Tenemos 3.5 minutos en este bloque y hay bastantes respuestas. Les preguntaría así, de manera muy breve, ¿de haber optado por Zapopan le hubiera ido distinto? Yo creo que si opta por la reelección de la Diputación, la gana. Pero creo que el camino no fue el camino fácil, fue el tratar de llevar más allá la agenda que habían tenido aquí. La apuesta fue alta y no la alcanzaron. Pero fue una buena decisión a pesar de todo, haber ido por la Yo creo que si le hubiera alcanzado en Zapopan una demarcación territorial más corta, ¿no? Donde pudo haber tenido más. El triunfo de Lemus fue contundente. Sí, también. Sí, no. Vi un alcalde bien evaluado. Era lo que hubiera aspirado. Pero a ver, si hubiera mejor por Zapopan, un buen grupo de regidores dentro de los Wikis y todos los distritos de Zapopan también con un candidato de los Wikis. Hubiera habido una contienda ¿no? más y les faltó también tener candidatos a la presidencia municipal para tener estructuras en todo el estado. Bueno, vamos a algunos de los comentarios de ustedes que amablemente nos los hacen llegar a través de Twitter. Muchas gracias. ¿Qué le faltó a Wikipolítica para tener éxito en esta elección? Y sus respuestas son las siguientes. Juana Carrillo, Pedro Kumamoto es un buen político, pero no muchos le apuestan a algo nuevo. Yo voté por él, dice Juana Carrillo. Muchas gracias. Chava Iglesias, definitivamente un estado menos conservador. Muchas gracias por su participación. Josa. Dice que la gente piense antes de actuar, que no marquen al partido en todas las boletas sin siquiera conocer al candidato. Muchas gracias también por su comentario. Alfred GDL, buena pregunta. Un país en donde la mayoría no sea ignorante. Gracias. Fausto Hacha, recursos y mayor difusión.
Sergio Arturo Villagrana Robles, que no fuera tan aborazado. Primero debió de ser diputado federal, adquirir más experiencia, darse más a conocer y enseguida buscar una senaduría. La verdad que hasta para eso nos demostró que todavía está verde. Muchas gracias, Sergio, por su participación. Alma Araceli Rubalcaba Kumamoto destacó como personaje político con muy buena comunicación que impactó a todo el país, pero no logró realmente los objetivos dentro de la Cámara en Jalisco. Muchas gracias también a usted por su participación, Alma Araceli. Igualmente agradecemos al arquitecto Carlos Enrique Martínez. Dice, a los wikis se les olvidó que el estado de Jalisco es más grande que el poniente de Guadalajara. Acompáñanos a una pausa, regresamos enseguida con más del análisis de algunos de los asuntos destacados durante 2018 en lo local. Después de realizadas las elecciones en lo federal y en lo local, bueno, comenzaron a surgir algunos temas que hacían bastante ruido, sobre todo en el caso de Jalisco, pero me parece que ninguna entidad se salvó de este tema y de esta polémica. Nos referimos al de los superdelegados por Jalisco. Enrique Alfaro dio el manotazo, habló fuerte y todo este tema fue analizado aquí en Controversia. Desde que se conocieron los primeros resultados electorales y federales, se dio por un hecho la necesaria cicatrización entre Alfaro y Andrés Manuel López Obrador. No se conocen acercamientos documentados entre ambos personajes, más bien se aprecia con extrañeza la ausencia de Alfaro en actos públicos. En cambio, el ex candidato al gobierno del estado por Morena, Carlos Lomelí, afirma que las campañas quedaron atrás y espera reconstruir la relación con Enrique Alfaro. Sin embargo, ha sido claro en que llega a ser el coordinador estatal de las 83 delegaciones federales en el estado. Anuncia ruedas de prensa diarias a las 6 de la mañana y especialistas insisten en que ese papel solo lo deja como vicegobernador. Sí vamos a hacer una sombra, ya que venimos a administrar los recursos federales que por décadas se han malversado, dijo Lomelí a Canal 44. Van así las cosas. Operación Cicatriz. La habrá, estarán dispuestos, lo comentamos en unos momentos. Antes, si nos permite, a propósito del tema anterior, Canal 44 lanzó una pregunta en sus redes sociales, el tema del registro de autos Uber. ¿Se les ha ido de las manos a las autoridades de movilidad? ¿Falta de planeación o inesperada la cantidad de registros solicitados? Gracias por participar, Juan José Reyes. Dice, realmente movilidad está desaparecida como dependencia del gobierno, no funciona. El doctor Carlos Lomelí luego comenta en otro tema, entonces, pura corrupción, es lo que dice Juan José Reyes. Muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, aprovechamos para preguntarle también acerca de este otro tema, el de la reconciliación entre Jalisco y el gobierno federal. ¿Quién dará el primer paso? ¿López Obrador, Alfaro, Lomelí? ¿Quién lo irá a dar, Julio? Pues sin duda sí, hasta parece que hay que ser quiniela, ¿no? Porque las declaraciones de Lomelí no han sido así como que muy conciliadoras. Jaime habló con él, y también me tocó estar en una entrevista donde sí se mostró muy, en este caso, muy echado para adelante, pues muy en su posición, ¿no? Pues si él quiere buscar a López Obrador, que lo busque, a ver si lo recibe. Fue la frase que él dijo, lapidaria sin duda, pero yo creo que esta fricción entre Enrique Alfaro y Carlos Lomelí no puede prolongarse durante todo el sexenio porque pues no conviene el desarrollo de Jalisco. Hablaban en la cápsula de un término vicegobernador, no estoy muy de acuerdo en ese término porque un vicegobernador estaría debajo del gobernador, es decir, le rendiría cuentas y en este caso no es así, es más bien como el virrey de el nuevo virrey de la Nueva Galicia, ¿verdad? Algo así, o un gobernador paralelo, más bien dicho, no un gobernador plurinominal. Para
también podría llamársele, en todo caso, porque va a rivalizar con el titular del Poder Ejecutivo casi hasta con el mismo recurso, porque de acuerdo, si vemos el presupuesto de Jalisco son 108 mil millones de pesos, y el que manejaría este nuevo coordinador estatal de programas de desarrollo de la Presidencia de la República serían como 89 mil millones de pesos. Es prácticamente una bolsa similar. Entonces, sin duda, también las 83 delegaciones, que se está viendo cuáles serían fusionadas o cuáles desaparecerían, y que ya habíamos dicho aquí que el modelo debe de cambiar, porque la forma en que se ejerce el recurso federal o lo que hacen estas delegaciones ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, vemos el caso de algunos maestros contratados para escuelas del subsistema estatal, pero a través de programas federales que tienen muchas quincenas sin cobrar, por ejemplo, o este caso de lo que veíamos hoy para la emergencia sanitaria, que este dinero ya fue depositado desde abril y que el gobierno estatal no lo libera, jinetea los recursos. Entonces, por eso se decía que este esquema parecía positivo, pero como son los que fueron rivales en la contienda, parece ser que ahí no hay modo de que haya un acuerdo. Yo pienso que si da el primer paso Alfaro, que es el que debería de darlo, debe de ser a través, directamente, hablando con López Obrador. Yo pienso que va a tratar de brincarse a Carlos Lomelí para intentar hablar con el presidente electo. Ahorita hay incertidumbre porque Alfaro no ha regresado de sus vacaciones, y esto es lo que ha aumentado pues esta zozobra, no solo obviamente en el equipo de trabajo cercano, pero también en muchos que analizan, en este caso, la cosa pública. Pero yo creo que va a ser así. Alfaro va a tener que irse directo, y Andrés Manuel tiene que atenderlo, porque Jalisco le dio 1,5 millones de votos, entonces no es poca cosa. ¿No quedará más en el ruido que en las nueces este tema? Quiero decir, me parece uno de los típicos temas de los Juegos de Tronos, ¿no? De palaciegos, así decir, la clase política se va a arreglar, está enemistada. Para empezar, sería su obligación, si realmente quieren responderle a sus gobernados, es decir, a la gente que los votó y que los llevó al poder. Y la pregunta que lanzabas, ya en términos, digamos, hasta, pues no estrictamente técnicos, pero sí políticos, pues sería Alfaro el que tiene que buscarlo, eso no le menuda. A mí alguien me dijo que ya intentó buscarlo, pero que no le han tomado la llamada. Pero de otro lado, yo lo decía desde la semana pasada, ambos políticos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Alfaro, son extremadamente pragmáticos. Les interesa ante todo quedar bien, arreglarse. A Alfaro le conviene quedar bien con López Obrador, porque necesita de ese presupuesto si quiere hacer un buen gobierno. También lo comenté la vez pasada, se me figuró un poco que es como cuando llegó a Tlajomulco, necesitó de Emilio González Márquez, del presupuesto de Emilio González Márquez, para hacer un buen desempeño. En esta ocasión, en ese sexenio, a pesar de que ya dijo que no va a buscar otra elección y postularse, bueno, también de gente de su equipo dicen que es una mentira, que es una estrategia para, de todas maneras, tratar de hacer un buen desempeño, y si las bases se lo piden, se lanza de candidato dentro de 6 años. Entonces, si eso es realmente lo que quiere, obviamente necesita un buen entendimiento con López Obrador, y yo creo que las circunstancias los obligan a ambos. Sería desastroso que no lo hicieran. Y la otra, yo tampoco estaría tan seguro como quizás dice Julio, que vaya a tener tanto poder los delegados, más que cualquiera otro, sí, pero en términos de rivalizar con gobernadores podría ser, y sería un desastre y sería una equivocación del equipo de López Obrador y de los delegados, porque no tienen esa función en un sistema federalista. De otro lado, de todo el presupuesto que se apruebe, los 89 mil millones o más, una buena parte viene etiquetado. Yo no creo que tengan tanto margen de maniobra un delegado para revisarlo. En todo caso, para fiscalizarlo, y eso estaría bien. De hecho, ya lanzó una advertencia a la Universidad de Guadalajara de que si quieren seguir teniendo recursos, tienen que revisar cómo los están ejerciendo. Vamos a ver si no queda una bravuconada o realmente va a ser una función a un ente autónomo, además. Sí, en todo caso no le correspondería a él, pero en todo caso sí fiscalizar, observar que se esté ejerciendo bien. La auditoría de la superior ya lo hacen. Claro, ya lo sé. En todo caso, y también lo mencionamos la semana pasada, la única ventaja que vería de todo este esquema de los delegados o una oficina central del gobierno federal es quitar el desastre de dispersión y de gastos suntuarios, y es decir, en términos de austeridad, que haya una oficina central del gobierno federal, quizás con una figura de un
delegado y quizás comisionados para ciertos temas, para evitar tener estas 83 dependencias federales que estamos teniendo en este momento y que nos cuestan a los contribuyentes. De hacerse efectivo esto de que, a ver, yo voy a administrar 89 mil millones de pesos tan solo el próximo año, como lo dijo Carlos Lomelí, ¿dónde quedarían, por ejemplo, los convenios de coordinación fiscal, Sonia? A ver, yo creo que eso ignora muchísimo cómo funciona el gobierno y además me parece que esta actitud de partir de ser como el que va a llevar el boicot a cabo no le viene bien ni a Jalisco, creo que no le viene bien a él porque además los ciudadanos no votaron por él y además ni siquiera es posible. Coincido con esto que señala Rubén, el mecanismo de transmisión del presupuesto no es una bolsa que le lleguen, ni siquiera llega en un solo momento, claro. Es una bolsa que se va registrando a lo largo del año. Hay incluso recursos que el gobierno del estado prácticamente nomás los recibe y los entrega, ni siquiera el gobierno del estado administra estos recursos, mucho menos las delegaciones. Ya lo hemos dicho, las delegaciones prácticamente no sirven para nada. Son becas. Son pues oficinas donde se hacen algunos trámites, pero el ejercicio y administra el porcentaje de recursos que se administra a través de las delegaciones es mínimo. Casi todo viene ya formalizado para una estructura y un sistema que funciona con base en este pacto federal y que tiene que ver además con el número de habitantes, el número de programas que están funcionando, los recursos que recauda cada entidad, que también son un factor que se toma en cuenta en la distribución de los recursos. Creo que en términos generales, Carlos Lomelí lo que le está demostrando es que ignora por completo cuál es el funcionamiento en el ejercicio del presupuesto. Y también coincido con Rubén en esta parte que de pronto, yo no sé si en realidad ha sido tanto o da para estar discutiendo tanto este tema de si se van a llevar bien Enrique Alfaro y Carlos Lomelí. Tendría que ser un tema que no... Que fuera secundario, que no le importara a los medios de comunicación, porque Carlos Lomelí formalmente no tiene ningún cargo. Él puede estar todo lo enojado con Enrique Alfaro y puede no estar de acuerdo en la forma en que actúa, pero pues ahí está lo que dijeron los ciudadanos en las urnas, es el gobernador electo y una vez que termine sus vacaciones seguramente veremos cómo va a ser para acercarse al presidente. Esa relación se tiene que dar, es una relación institucional, y además los ciudadanos debemos exigirles que esa relación se dé. Yo no espero que Enrique Alfaro y López Obrador sean amigos, pero sí que por el bien del Estado tengan una relación institucional. Que se den un beso, como quería el Bronco. Exactamente. Un abrazo. Besos pidió también al final. A ver, yo creo que va a ser muy importante lo que plantea Alfaro a su regreso. Lo que hay que decir es que pues le dejó la plaza libre a Lomelí, pues él anda ya de vacaciones y el que ha estado hablando y el que ha estado planteando la función que él cree que van a tener los coordinadores estatales es la que ha estado diciendo, pero ayer me lo decía, se está definiendo el alcance, la responsabilidad, si va a ser necesaria hacer una reforma a la norma, ¿no? Para darle legalidad a este nombramiento de coordinador estatal que no hay ahorita, que no existe. Entonces, bueno, eso está viéndose. Y luego vienen coordinadores en cada distrito. O sea, estamos ante una visión de presidencia fuerte que quiere desempeñar Andrés Manuel López Obrador y tener a representantes administrativos, pero también políticos en todo el territorio del país. Y yo se lo preguntaba ayer, oye, a ver, justamente lo que se critica es que los coordinadores fueron los contendientes que perdieron la elección. ¿Eso puede generar alguna molestia entre los gobernadores que ganaron? Hasta la fecha el tema de los superdelegados sigue haciendo ruido, por muy diversos motivos, desde la coordinación en materia de seguridad, pasando por el ejercicio de los recursos públicos y otros tantos asuntos. Continuamos enseguida.
Llegó el 6 de diciembre y con ello el momento en que Enrique Alfaro asumió también en el cargo como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Lo hizo en 2 actos, también muy a la manera de López Obrador en lo nacional, en el oficial, en el Congreso, y después con un mensaje, pero este sí, mucho más breve, mucho más sencillo con respecto a lo nacional, en la Plaza de la Liberación para así arrancar con su gobierno. Y nosotros justo arrancamos con este tema. El nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tomó posesión en 2 tiempos, uno formal ante los diputados y otro popular en la Plaza de la Liberación. Numerosos invitados especiales se dieron cita en el Palacio Legislativo, exgobernadores de Jalisco y al menos 16 mandatarios en funciones en otras entidades, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Hay grandes ausentes, entre ellos su exaliado político y hoy delegado estatal, Carlos Lomelí Bolaños, con quien se han incrementado las diferencias. El cierre del lunario por deficiencias, la puesta en venta de un jet y la vocación del helicóptero privado del Ejecutivo a funciones de vehículo de emergencia, más la promesa de auditar las obras inconclusas, marcan los primeros días del mandatario. En cambio, hay discusiones sobre la instalación de la mesa de seguridad. Las ejecuciones de personas suman más de 50 en estos días y fuera de la desaparición de la Fuerza Única y la auditoría a las cámaras del C5, no se ha presentado un proyecto de seguridad para el Estado. Mira, a propósito de este arranque del gobierno de Enrique Alfaro, dejamos una pregunta muy abierta en el caso de la pregunta que se plantea por parte de En Controversia. ¿Cómo ha visto a Enrique Alfaro en sus primeros días como gobernador de Jalisco? Sí, tenemos algunos comentarios. Voy a mencionar en principio uno de ellos. Nos dice Salvatore Arana, un poco más delgado que de costumbre. Le agradecemos el comentario. Pero vámonos con seriedad. ¿Cómo ha visto el arranque de esta nueva administración? ¿Cómo lo hemos visto? Bueno, empezando por el discurso de toma de protesta, ahí se ve un Alfaro, pues, primero nervioso, ¿no? Con todo lo que pasó, que se adelantó a decir la declaratoria, pero bueno, esos ya son anécdotas, ¿no? Me pareció verlo, excepto 2 o 3 frases que sí marcaban un rompimiento con algunas de las políticas de López Obrador, que fue el estar en contra de la Guardia Nacional, el decir que la reforma educativa aquí estará, y también el asunto de que ni perdón ni olvido. En realidad lo vi más conciliador, ¿no? Aprovechando que estaba ahí Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, le llama, sí, anecdótico, le llama al presidente a decirle, a ver, estamos con usted, en el fondo luchamos por los mismos ideales. Entonces esto en cierto modo sorprendió, ¿no? Y ahora pues ya se va dando estos acercamientos, vemos que ya se tiene esta reunión con Durazo, que es el secretario de Seguridad. Parece ser que podrían ir caminando ahí las cosas. Vamos a esperar cómo viene el presupuesto. De entrada ya se habla de que sí, habrá más participaciones federales de las que en un inicio se había dicho. Parece ser que ha surtido efecto todas estas declaraciones que ha hecho el gobernador. Entonces vamos a ver ahí cómo lo cuadran. Y obviamente pues la seguridad es el tema que más va a estar en la prioridad del gobierno ya en funciones. No se necesita un doctorado en hermenéutica, en ese tipo de cosas, para saber que la seguridad es esta prioridad. Entonces ya se da a conocer este primer anuncio de este primer plan que se va a tener en materia de seguridad. Me parece interesante, quizá no completo para todo lo que debería de abarcarse, pero como un buen inicio sí. Y creo que deben de enfocarse en este primer año en atender los delitos cotidianos, es decir, aprovechando que tienen la mayoría, o todos, más bien dicho, todos los municipios metropolitanos, el coordinarse, ¿no? Para tener, como el anuncio que se daba de senderos seguros, para ir reduciendo los factores de riesgo, porque a veces la falta de iluminación, un lote baldío en el cual puede esconderse algún malhechor que asuste o agreda a una chica que va a la secundaria, todo eso se puede ir teniendo un resultado en la vida cotidiana. Y deben de concentrarse por ahora, porque lo de alto impacto, sin duda hay que dejarle al gobierno federal la mayor de las operaciones y tener una coordinación efectiva que esperemos que se dé con lo que se anunció ahora con Durazo. Justo
este problema que se sigue enfrentando en materia de seguridad, que ya lleva tan solo durante lo que va de la administración de Enrique Alfaro, la suma de entre 20 y 30 asesinatos. Y lo menciono de esta manera porque, bueno, la verdad es que la repetición, la retransmisión del programa ya se va a superar los 30, lamentablemente. Pareciera que ha provocado que ni siquiera exista esa tradicional luna de miel con el gobierno entrante. Es decir, notamos una sociedad que está ávida, ansiosa de ver resultados, cuando en realidad apenas están llegando para estructurar las cosas. A ver, parece como si se los achacara. No, pero simplemente la ciudadanía sí quiere esos resultados. Sí, pero a ver, los índices delictivos no tienen cortes transaccionales, o sea, esos continúan. No tiene que ver con la administración. Y a mí me parece les preocupe si ellos no cambian, ellos siguen. Creo que lo importante aquí que hay que mirar es el hecho de que Alfaro ganó la batalla del tema de la seguridad al haberle arrebatado al gobierno federal la conducción de la mesa de seguridad. Es decir, hay que recordar que hace apenas un mes la instrucción del presidente de la República había sido a todos los llamados superdelegados que condujeran estas mesas y que fueran los secretarios técnicos con todas las implicaciones políticas que ello supone. El manotazo que dio Alfaro aquí al desconocer a Lomelí como el interlocutor válido, que no se presentó ni el gobernador anterior, Aristóteles, que hizo bien en no engordarle el caldo a Lomelí, y los alcaldes metropolitanos, pero que también llevó el tema a la CONAGO, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, y que ahí cedió el presidente López Obrador para decirle, ok, serán los gobernadores quien conduzcan esto, y serán también los responsables, porque ahí creo que López Obrador fue también astuto, inteligente, en el sentido de decir, ok, si me la estás peleando, es difícil que te la quite, pero entonces tú hazte cargo. En ese sentido, creo que lo que hay que remarcar del tema no es, digamos, la continuación de los índices delictivos que no, digamos, tienen cortes ni respetan fechas, sino que tomó el control. Y esa es la parte que me parece fundamental en seguridad. Pero creo que más allá de ese tema que lo ganó, hay otros temas que ha ganado Alfaro en un posicionamiento muy, muy fuerte, muy pronto. Es decir, si lo comparamos con otros gobernadores de la República, con Corral, con Del Mazo, con otros que están en funciones, Alfaro en muy poco tiempo, es decir, una semana antes de asumir y en esta semana que lleva ya de gobernador, se ha colocado como el gobernador más visible de la República, en la CONAGO, en los medios, en el centro. Entre que arrebató la seguridad, anunció que, por ejemplo, en educación sigue aquí la reforma a su modo, pero sigue, y sobre todo que se posicionó frente al centro, frente al centralismo de una manera muy clara y muy contundente. Yo creo que Alfaro lo que va a hacer es lo mismo que hace López Obrador, jugar al estilo y aflojo. Los dos son muy parecidos, a los dos les gusta el conflicto, los dos les gusta picarse la cresta, y entonces en ese sentido dice, desconozco a Lomelí, no me siento con él, pero apoyamos al presidente y ahí están nuestros votos. Aquí no vamos, pero aquí sí vamos. En esto estamos de acuerdo y en esto no estamos de desacuerdo. Está jugando. Lo cierto es que el arranque ha sido muy bueno y sobre todo tras muchos meses de silencio. A diferencia del hiperactivismo de López Obrador, que desde el día 2 de julio anunció todos los días asuntos muy importantes, Alfaro se guardó hasta la última semana para salir con todo. Y yo creo que hasta ahorita, digo, es muy poco tiempo para jugarlo, pero su salida ha sido muy buena. Tan buen arranque es que aquí no se está enfrentando con el Poder Judicial con la embestida, aquí al revés, aquí llama el diálogo y podría haber resultados en este Judicial. También el Poder Judicial de Jalisco no tiene ese niveles de ingresos del Poder Judicial Federal. Pero de corrupción y nepotismo sí, pero de ingresos no. Mucho más. La justicia común está en manos del Poder Judicial de Jalisco y es terrible. La forma de operar políticamente Alfaro ha sido más adecuada. Sí, ha sido más. Ha aparecido también en los momentos que debe aparecer y con los mensajes que debe aparecer y adecuados. Me parece porque parece más radical el presidente y entonces él parece hasta conciliador. Imagínate, Enrique Alfaro parece conciliador. Ese contraste le ayuda muchísimo. Ahora, a mí me parece que no vamos a ver todavía cuál es el juego del presidente. El presidente aceptó de algún modo lo que Alfaro estaba planteando, pero el presidente puede cobrársela de otro modo. Vamos viendo si va a haber realmente una coordinación efectiva. Tú decías, hay que ir tras los delitos comunes, los cotidianos, pero en realidad, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, están asociados. La criminalidad dura, el narco, los cárteles están controlando los delitos pequeñitos también, son parte de una estructura empresarial que ellos controlan a nivel barrio, a nivel colonias, y ellos controlan territorios
laboratorios completos. Pero hay que hacer tu parte de tener el barrio sin los factores de riesgo, o sea, también hay que hacer tu chamba, ¿no? Estoy de acuerdo, pero va a ser necesario que la coordinación sea muy eficiente porque el asalto a casas, el robo a los transeúntes termina quedando en manos también de los... Como lo dije, se necesita esa coordinación. Ellos están coordinados, que se coordine la autoridad porque los delincuentes están coordinados. Los delitos del Foro Común, perdón, lo declararon hoy, tanto el secretario de la Defensa Nacional como el de la Marina, que van a entrarle también al combate a esto la Guardia Nacional, como decimos. Creo que la clave de la relación tensa que habrá entre la Federación y el Estado está en que Alfaro sí tiene una buena relación con Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, y una mala relación con Lomelí, que no sabe y ya no tiene atribuciones. Creo que ahí puede haber una mejor coordinación porque al final los dos ganan si la seguridad mejora, pero también los dos pierden si la seguridad empeora. Ahora tú comentabas el caso de los otros gobernadores que en el pasado han sido muy protagonistas, hablando de Corral, por ejemplo. De repente, pero fíjate que de repente pareciera que la apuesta es desgástate y vamos viendo, esta carrera apenas va a empezar. Porque es evidente, aunque Alfaro diga que no, que Alfaro tiene obviamente una idea transaccional en términos de su carrera. Claro. Y desgastarse muy pronto va a tener que administrar muy bien también eso. Es que llama la atención de todos los gobernadores entrantes y los que apenas llevan un año como Del Mazo, ¿dónde están? Hay un silencio brutal. Solamente los del PAN salieron tímidamente a hablar de la Guardia Nacional y del presupuesto, pero muy poco, muy tímido y en bloque. Corral un poco suelto, pero los del PRI, que son la mayoría de los gobernadores de este país, ¿alguien ha escuchado algo de ellos? Están sin línea. O sea, en este momento sí. Oye, David, pero yo quiero detenerme en lo que tú planteabas. A propósito, a ver, se coincide en que le han salido las cosas a Enrique Alfaro hasta el momento y sí está jalando reflectores, está trayendo reflectores. Pero sí mencionabas tú que le ganó en este tema cuando logra que el presidente les diga, bueno, es cierto, ustedes deben de presidir. Él explica que he escuchado dos versiones, yo he escuchado dos versiones. La que David nos ha compartido en este momento, pero también hay quienes dicen que esta jugada la ganó López Obrador. Es decir, que primero les jaló bastante la cobija para que los gobernadores reclamaran y ahora sí les dice, bueno, ustedes son los responsables. Pero ustedes son los responsables. Sí, claro, es decir, claro, es señores, si esto falla, ustedes son los responsables. Sí, claro. Bueno, si mejora la seguridad, Alfaro se lleva los créditos. Si la seguridad empeora, se lleva la factura. El colmillo retorcido de López Obrador, entonces no es descabellado, porque es excesivamente listo. Claro, sí, además arma de doble filo. 32 estados y les va a ir mal a unos y otros bien. A los que les va mal fue el gobernador el que quiso. Exacto. Es muy listo, señor. Tenemos comentarios de los dos bloques que llevamos. Espero que alcancemos a darles lectura a algunos de ellos. Regresando de esta pausa, no se vaya. Así las cosas y así el análisis del inicio del gobierno de Enrique Alfaro. Nosotros llegamos al final de este espacio agradeciendo a usted el favor de su compañía y deseándole de nueva cuenta lo mejor en este 2019. Gracias, pásela bien.